Fácil desviarse. En este ciclo electoral 2024 y a la izquierda del Frente Amplio hay una fuerza política que busca acceder al Parlamento. Se trata de la alianza llamada Unidad Popular Frente de Trabajadores, conformada por la Unidad Popular, el Partido de los Trabajadores y el Frente de los Trabajadores en Lucha. Ya tiene fórmula, está conformada por el ex diputado suplente de la Unidad Popular, Gonzalo Martínez, y la militante del Partido de los Trabajadores, Andrea Revuelta. Vamos a tratar de conocer su propuesta y es para eso que recibimos en Fácil Desviarse a su candidato a la presidencia, Gonzalo Martínez. Gonzalo, bienvenido, ¿qué tal? Un gusto, buenas tardes para todos, para toda la audiencia. Estamos comenzando la previa en el borde de las limitantes constitucionales. Sí, aspectos secundarios diríamos nosotros, pero que conviene cumplirlo siempre. Ahí está. Sí, por la edad básicamente. ¿Cuándo cumplís 35 entonces? Que es el límite para... Los cumplo el 26 de octubre. Increíble, ahí. Allá en la previa de... Hasta el 30 de octubre uno tiene tiempo. Ya en la veda, casi en la veda, sí, cumplimos, así que formalmente cumplimos con todo. Y estamos hablando también que te pasó lo mismo en la administración pasada, cuando eras diputado suplente de Eduardo Rubio. Efectivamente, los 25 años que la edad que se exige por la Constitución los cumplí el mismo día de las elecciones, cuando teníamos el resultado de la conquista de la banca. Siempre al límite, se tendrían que tener una suerte de claim. Hay que ponerle emoción a la cosa. Sí, claramente. Bueno, contanos un poco de tu historia de militancia, Gonzalo. ¿Dónde arrancaste? Bueno, tempranamente militando a nivel estudiantil, en secundaria, en formación docente. Obviamente en el marco familiar también la militancia partidaria ya estaba. En las primeras etapas en el marco del Frente Amplio. Posteriormente, ya siendo militante el 26 de marzo, transitamos esa etapa dentro del Frente. Y después fuimos parte activa del proceso en el cual nos deslindamos del Frente y se armó en primera etapa la Asamblea Popular, después la Unidad Popular. Y en este momento con esta alianza mayor, Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y bueno, ya te digo, la militancia estudiantil en secundaria, después en formación docente, una etapa interesante porque fueron los primeros gobiernos del Frente Amplio también, donde hubo mucha transformación, hubo impacto en las políticas educativas. Por un lado, el campo popular formó y generó el Congreso de Educación Julio Castro allá por el 2006, con resoluciones muy importantes que hasta el día de hoy siguen vigentes, y sin embargo la primera administración transitó por un rumbo distinto, o sea que allí se presentaron desafíos interesantes, y después ya, como decíamos, en el marco de la Unidad Popular, cuando Eduardo Rubio sale asignado como diputado, nos tocó ser parte de ese equipo, actuando formalmente como suplente de su bancada, y bueno, evidentemente en esa gestión participamos en la elaboración de proyectos de ley, en la elaboración de pedidos de informe, en interpelaciones, en el trabajo de la Comisión Investigadora de ACE, por ejemplo. O sea que fueron 5 años de mucha actividad, por supuesto en el marco de las rendiciones de cuentas también actuamos. Se recordará aquella oportunidad donde le quitamos 1/3 del subsidio a la cerveza para dárselo al hospital de clínica. Ese llevó un trabajo bien interesante. Vos hablás en plural acá, pero concretamente, digo, hablando de vos y tu fuerza política, pero vos concretamente, cuando te tocó ser suplente de Rubio y pudiste entrar o te encomendaban trabajos, ¿cuáles eran tus lugares donde te sentías más seguro y más trabajaste? Bueno, en realidad me tocó ser parte activa y responsable de la elaboración del Plan Nacional de Vivienda Popular. Aquella propuesta donde involucraba al Estado directamente la construcción de viviendas, que se construían con materiales tradicionales, que eran utilizados todos los recursos del Estado y que se asignaban de forma accesible a las familias trabajadoras. Por cierto, característica muy similar a lo que están proponiendo algunos candidatos ahora, ¿no? Y ese proyecto de ley contó con el respaldo de 7 juntas departamentales, lo declararon de interés departamental. Algunos sindicatos vinculados a la construcción también lo apoyaron y fue aprobado en la Cámara de Diputados, y después cuando pasó al Senado, allí se vio truncado por definiciones políticas estrictamente de quien gobernaba en ese entonces. O sea que el tema vivienda para nosotros, para mí, ya que me hacía la pregunta específica, es un tema particular, sensible, y el cual creemos que es un eje central también de nuestro programa. ¿Qué análisis hicieron ustedes de haber perdido la banca? ¿Por qué creen que sucedió eso? Bueno, como ustedes saben, a mí me toca hoy representar a la Alianza Unidad Popular Frente de Trabajadores, es decir, que es un espacio con más organizaciones, pero corresponde, sí, de todos modos, responder la pregunta. Separados, ¿no? En aquel entonces, en la última elección, digamos. La valoración que hacen los compañeros de Unidad Popular, bueno, hay varios elementos. Por un lado,
se perdió la banca por 2.000 votos. O sea que en plano... No estuvo lejos. No estuvo lejos. Por el otro lado también surgieron varias opciones minoritarias, si se quieren, o similares a las nuestras. César Vega, Gustavo Salle. Sí, y algunas más incluso, que fueron menos relevantes desde el punto de vista mediático. ¿Similares a ustedes? No, similar digo desde el punto de vista de buscar una banca. Una minoría, claro. una minoría. Objetivo... Algo que represente cosas en particular que no esté en los grandes partidos políticos. Bueno, nosotros consideramos que impulsamos ideas que pueden estar o que estuvieron, fueron parte de grandes partidos políticos, ¿no? Nos identificamos explícitamente con las ideas de izquierda en nuestro país y de la clase obrera en el mundo, en definitiva. Pero también hubo una dispersión de votos generalizada. Ustedes habrán analizado los corrimientos de votos que tuvieron todos los partidos y nosotros no estuvimos exentos a eso, o sea que por ahí hay una parte de la explicación y la otra, que no es menor, es el daño o la repercusión que tuvo nuestro trabajo político en el Parlamento. Esto que hablamos, la investigadora de ACE implicó que directorios fueran destituidos por hechos de corrupción, lisa y llanamente. Se denunciaron las estafas del FONASA, ¿no? Hoy vaya si será importante el vínculo con el BPS en aquel entonces. Esto del plan de vivienda, nosotros movilizamos el país entero y se llenaron las barras apoyando este plan. Y el Frente Amplio se negó. O sea que se afectaron intereses y un dato objetivo es, durante los últimos 6 meses, la recta final de la campaña electoral, ninguno de los candidatos de Unidad Popular apareció en los grandes medios de comunicación. Entonces, en nuestra escala es difícil, cuando se te impide, cuando no se te habilita esa chance, es difícil visualizar, es difícil difundir tus planteos, y bueno, los votos tienen esa situación. Pero, perdón, el Partido de los Trabajadores se presentó en las elecciones pasadas, ¿no? Sí, claro. ¿Y cuántos votos sacó el Partido de los Trabajadores? Si no mal recuerdo, fue como 2.000 votos más o menos. Pero era lo que les faltaba a ustedes. Bueno, sí. Digo, porque ahora se aliaron. Sí, y también hay otra organización que es el Frente de Trabajadores en Lucha. Todas las elecciones son distintas, digo, porque lo estás entusiasmando a Gonzalo. Sí, no, pero digo, puede ser el cálculo. Capaz que si estaban aliados en aquella instancia... El contrafáctico pudo haber sido ese, sí. No es el primero que hace esa cuenta en estos momentos, que es legítimo, ¿verdad? Es posible, pero nosotros aspiramos a una lectura y nos fundamentamos en la construcción de la alianza en definiciones políticas que trascienden los resultados electorales que hemos tenido históricamente las distintas organizaciones. O sea que nos motivan definiciones políticas, nos motivan principios y nos motiva una valoración que hacemos de la realidad y por sobre todo un conjunto de propuestas para transformar la realidad. Gonzalo, ¿ustedes representan una opción política que se podría definir como a la izquierda de la izquierda? ¿O no sería correcto verlo de esa manera? Yo creo que algunas personas lo pueden visualizar de esa manera. Nosotros nos percibimos como una alianza político-electoral de izquierda, sin agregados, sin apellidos, sin plus. Y lo decimos con total tranquilidad porque lo sostenemos con nuestra militancia. Nuestros compañeros han trabajado en el ámbito estudiantil, en el ámbito sindical, en el ámbito de los derechos humanos, de los medio ambiente, de los jubilados, y siempre ha sido en términos tradicionales, si se quiere, en cuanto a la militancia o a lo que se espera de un militante de izquierda. Nuestras definiciones que tomamos desde el punto de vista político en función a la realidad no implican ninguna ruptura del orden vigente. O sea que... ¿Pero no analizan sumarse, por ejemplo, al Frente Amplio en algún momento? ¿Volver? Y bueno, eso dependería de cada organización, ¿no? La pregunta específica. Sí, pero la alianza por algo se constituye, porque estamos reforzando un camino tomado ya hace tiempo, que es construir un espacio alternativo y que nos identificamos con la izquierda. Y eso es el elemento que nos diferencia en definitiva con el Frente Amplio. Pero divergencias ideológicas con el Frente Amplio. Exactamente. Bueno, te pongo un ejemplo. Mantener la ley de impunidad para nosotros es un tema que parte aguas, nos diferencia. Nosotros estamos por la verdad y la justicia. El haber tenido mayoría parlamentaria y no haber avanzado seriamente en ese camino es un elemento que nos alejó. Ahí tenés al PVP, por ejemplo, que está en su misma posición y que sin embargo forma parte del Frente Sí, Amplio. imagino que contradicciones de ese tipo son varios los que tienen. El propio PVP tuvo grandes diferencias y renunció a su banca con el tema de las tropas militares en Haití. Bueno, ese es un elemento también que está muy lejos de los principios históricos del Frente Amplio, ¿no? La autodeterminación de los pueblos, la no injerencia de las políticas norteamericanas en las Fuerzas Armadas nuestras, y nosotros lo reivindicamos eso, y por lo tanto no apoyamos el envío de las tropas militares a Haití. El tema de la deuda externa es un tema central también. Cuando Astori asume la gestión en el 2006, desarrolló todo un plan de pago de la deuda externa que trascendió a la deuda externa, por supuesto, y que no se ajustaba a las definiciones históricas de la izquierda. El tema de los recursos naturales es otro elemento central, ¿no? Las 3 plantas celulosas gestionadas por el Frente Amplio, los mega emprendimientos contaminantes. La ley de zona franca, otro elemento que se ha
que tuvo una aplicación a rajatabla por todos los gobiernos. O sea que hay elementos centrales que nos diferencian y que son justamente los elementos que nos impulsaron a construir un espacio alternativo. Y que vos decías en la presentación que aspiramos a una banca. Me pusiste la tapa ahí arriba, ¿no? Porque nosotros aspiramos a la mayor representación posible. No, está bien que un candidato a la presidencia deba decir, aspiro a ser presidente de la República. Efectivamente. Pero bueno, digamos... la realidad manda. La realidad manda, y la realidad es que perdieron la banca en este periodo y por lo pronto una de las aspiraciones es volver al Parlamento. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Nosotros aspiramos a que el espacio... Nos presentamos en estas elecciones con varios objetivos. Por un lado, el de visibilizarlo, ¿no? Como un espacio de izquierda para organizarnos, no solamente en el marco electoral, sino para seguir trabajando como lo veníamos haciendo. Por ejemplo, en el tema de seguridad social. El plebiscito para nosotros fue un elemento que unificó fuerzas, que unificó posturas en la lucha social, ¿verdad? Y que eso también sentó bases para esta alianza política. O sea que nos presentamos en las elecciones con varios objetivos. El de visualizar la herramienta, el de seguir promoviendo la idea del cambio y de la transformación, y eso es en base a la militancia activa de la gente. Y evidentemente de conquistar representación parlamentaria contribuiría a estos dos objetivos previos, al de fortalecer estructuralmente la alianza, a la de seguir teniendo mayor incidencia en la lucha social de nuestro pueblo y tener en el Parlamento legisladores y legisladoras que puedan asumir una actitud de oponerse a aquellos elementos y políticas que sean nocivas desde el punto de vista de los intereses populares y al mismo tiempo que sean capaces de impulsar iniciativas que transformen la realidad desde nuestros principios y valores que alentamos, por supuesto. Perdón. No, dale. No, simplemente para que la gente entienda, o sea, fueron separados en las elecciones pasadas, ahora van juntos. ¿Qué era lo que los diferenciaba del PT, el Partido de los Trabajadores, y del Frente de los Trabajadores en Lucha? Bueno, el Frente de Trabajadores en Lucha es una organización reciente, no se presentó como tal en las elecciones pasadas, el Partido de los Trabajadores sí, Unidad Popular también. Las lecturas que hacen las organizaciones se corresponden no solamente a la lectura del momento específico, ¿no? Si en el 2014, si se juntaron o no, qué se interpretaba. Hay una lectura de largo tiempo y que en cierta medida se corresponde a sus definiciones ideológicas propias de cada una. La realidad es que cada una intentó desarrollar su proceso propio, auténtico, con sus características, y entendió que cada uno tenía sus posibilidades. La realidad quedó arriba de la mesa y hay una relectura de este proceso y se entendió que es mejor ir juntos en la medida de que potenciamos nuestra fortaleza. Dejamos y que no tienen diferencias. Las diferencias las tenemos, los matices están. Lo que ponderamos son los elementos en común y que son los centrales para ambos proyectos políticos, porque si alguna de las tres organizaciones tuviera que resignar algo es central o esencial, la alianza no es viable. Eso es lo que me cuesta entender de otros espacios. ¿Cómo es posible que se constituyan alianzas y acuerdos cuando están renegando elementos centrales constitutivos de sus definiciones políticas? Bueno, cada uno sabrá qué negocia en función a los objetivos y a los réditos que tiene. Nosotros, en ese sentido, no vamos por el mismo camino. No, por ejemplo, para el Frente Amplio no está en tela de juicio la propiedad privada, ¿no? Para ustedes. La propiedad privada es un elemento que hay que ponerlo en duda, por supuesto que sí. Sobre todo porque es el elemento central que caracteriza al capitalismo y en definitiva la explotación del hombre por el hombre, que trasciende al capitalismo, por supuesto, ¿no? Entonces, acá no estamos hablando del auto que vos tenés, que te compraste trabajando, o de la casa. Estamos hablando de la propiedad privada, que es la que habilita la explotación de un sujeto a una gran cantidad de otros. El hecho de que los dueños de los bancos hoy estén acumulando riquezas millonarias en función a la especulación y a la utilización de los fondos propiamente de los trabajadores, ese es un problema. Entonces, ¿qué pasa con los bancos? Y bueno, la estatización de la banca, la nacionalización de la banca es un camino a recorrer. Es una propuesta. Cuando estamos hablando del impacto de los grandes emprendimientos contaminantes, ¿no? En Uruguay hay empresas que están teniendo en su poder millones de hectáreas, ¿no? El modelo sojero y forestal tiene más de 1.100.000 hectáreas plantadas con eucalipto y con soja transgénica. Entonces ahí es una propiedad privada que está afectando la soberanía nacional explícitamente. La reforma agraria es un camino a recorrer, por ejemplo. Y claro que sí, porque de lo contrario seguiríamos reproduciendo la misma lógica de la concentración de la tierra, la contaminación, la expoliación de los recursos y por sobre todo, como si fuera poco,
La extranjerización de las ganancias, porque acá los grandes latifundistas, los grandes empresarios se llevan la plata, los números están arriba de la mesa y en el Uruguay no queda nada. Y eso es, digamos, el extremo y es una bandera histórica de la izquierda, ¿no? Esos dos puntos. Pero ¿qué pasa con las industrias en general, ¿no? Donde hay un empleador que efectivamente emplea a un montón de trabajadores. ¿Habría que también nacionalizar la industria? Bueno, yo creo que acá ya estamos entrando en un nivel de posibilidades que trascienden la realidad, ¿no? No, está bien, pero... Digo porque... Pero bueno, también trasciende la realidad eventualmente expropiar la tierra de los grandes latifundistas. Bueno, mirá, hoy día, paradójicamente el Estado hizo más de 1.100 expropiaciones para el tren central de UPM. 1.100 expropiaciones hizo el Estado. Y estamos hablando de casas de gente, de tierra de gente. Entonces, las expropiaciones funcionan en este país hace mucho tiempo, está establecida en la Constitución. Sí, pero las expropiaciones clásicas de izquierda no viene con una... Claro, pero entonces la verdad que se pagan las expropiaciones y claro que sí. Y para esos terrenos del tren se pagaron como 300 millones de dólares. Imagínate. Fíjate vos, en una obra que salió más de 3.000, no estamos hablando de nada, ¿no? Pero las expropiaciones es una posibilidad. Por ejemplo, nosotros, el Plan Nacional de Vivienda Popular, planteamos eso, la expropiación de tierras improductivas. Obviamente, utilizar primero las del Estado, que ahí no cabe la expropiación, pero aquellas otras que están siendo acaparadas para la especulación inmobiliaria o de otro tipo, bueno, el Estado tiene más que argumentos suficientes. Esa tierra improductiva tiene que volver a ser productiva. En este caso, para la construcción de vivienda, o bien puede ser para desarrollar una industria o una producción que también sirva de necesidad para nuestro pueblo. O sea que nosotros no tenemos miedo a decir que el Estado debe expropiar ciertas cosas porque de hecho lo hace. Y el fomento de la industria nacional, o sea, ¿cuáles son los ejes que ustedes proponen? ¿Por dónde tendría que ir la industrialización de Uruguay? Bueno, justamente, nosotros tenemos un conjunto de propuestas que se desprenden del análisis y la realidad. El Uruguay, y esto lo hemos hablado, por ejemplo, con la Confederación de Sindicatos Industriales, ¿no? Desde la salida de la dictadura hasta la fecha se ha llevado adelante una política sistemática de desmantelar la industria nacional. Y podemos recorrer cualquier rubro y lo vamos a comprobar. Por ejemplo, las curtiembres. El Uruguay supo tener más de 10.000 trabajadores vinculados a las curtiembres. Hoy tiene menos de 2.500. ¿Y eso a qué se debe? A que, bueno, las principales empresas que se han ido concentrando y acaparando el mercado, lo que hacen hoy es el cuero que se produce en Uruguay por el ganado que tenemos. Ese cuero se va por el puerto sin procesar. Entonces, ahí que está faltando una política del Estado que diga, no, momentito, el cuero hoy, un porcentaje se puede vender en el mercado internacional y al destino que se quiera, pero otra parte tiene que ser procesado, tiene que haber valor agregado. Eso es empleo, y eso es salario digno para los trabajadores de la industria. Entonces, nosotros ahí tenemos una propuesta que va justamente en reglamentar la lógica y el comercio y la ruta del cuero, ¿no? Pero en el caso de la celulosa, que ustedes están en contra, digamos, de el modelo forestal, igual proponen que haya una producción intermedia acá en Uruguay, o directamente erradicar el modelo forestal tal cual lo conocemos. Erradicarlo sería extremista, ¿no? Lo que sí hay que ponerle un freno, porque no puede seguir pasando que el Uruguay tenga 1 millón de hectáreas forestadas con eucalipto, a 1.000 eucaliptos por hectárea, con un consumo de agua exorbitante, ¿no? Los números de la calculadora no te da para descifrar cuánta agua toman esos bichos por día, ¿no? Entonces, ahí hay que ponerle un freno como primer medida. Evidentemente, la producción de papel es posible en Uruguay. El problema es que se cerraron las empresas que producían papel con la pasta de celulosa. Entonces, reactivar esa industria también es una forma de ponerle un freno en la medida que se convierte productivo aquello que hoy no lo es. Por el otro lado, tenemos también iniciativas que van vinculadas al fomento de la producción láctea. Toda la cuenca lechera de nuestro país está siendo hace largo tiempo afectada por la lógica del mercado. Hay 17.000 centros productivos que fueron desmantelados completamente. Un tambo que se cierra no se abre más. Se venden las vacas, se vende la maquinaria, la familia se dispersa por todo el país, la tierra se reconvierte en otro rubro en el mejor de los casos o se vende. ¿Y eso qué afecta? Bueno, como decíamos, la unidad productiva familiar, afecta directamente la producción de alimentos, la soberanía de nuestro pueblo. Ahí limita el acceso a los alimentos, o sea que es necesario el involucramiento del Estado en fomentar y respaldar esta industria. Y podemos poner otros ejemplos, el caso de la pesca artesanal. Tenemos cientos de kilómetros de costa con el producto ahí a pocos kilómetros
y sin embargo el Uruguay no tiene una flota o no fomenta la pesca artesanal. El Frente propone una flota pesquera. Bien, ojalá que lo aplique. La propone en este programa. Ojalá que lo aplique, porque ¿sabes lo que está pasando? Que los gurises en las escuelas y en los liceos no consumen el pescado suficiente, ni en la cantidad ni en la calidad. Y esto nos pasa a todas las familias trabajadoras, en definitiva. Entonces, el empleo que se genera en ese rubro es muy sustancioso también. Bueno, ojalá lo podamos regularizar y dignificar, porque las condiciones actuales son paupérrimas. Entonces, el Estado también se tiene que involucrar en eso. Y lo que hablamos hoy, la posibilidad de tener un plan nacional de vivienda popular, te dinamiza la industria de la construcción a un nivel desconocido. Porque desde la dictadura para acá, y sigo con esta referencia porque son los datos que hay, ¿no? Hay un déficit habitacional de 80.000 viviendas. Y esto viene siendo así desde ese momento, y sin embargo, ninguna administración desarrolló una política de vivienda que golpee esto, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Que el Estado se involucre, y eso genera empleo a lo largo y ancho del país. O sea que dinamizar y respaldar la industria nacional es un elemento clave de nuestro programa, de nuestra propuesta, y para eso el Uruguay tiene que tener una voluntad decidida y recursos. Y acá viene la otra parte de nuestra fundamentación. ¿De dónde sacamos los recursos? Bueno, el Uruguay tiene una reserva internacional de 17.000 millones de dólares. Obviamente que de esa plata, una parte está reservada justamente para las transacciones, la garantía, el encaje y todo lo demás. Pero activos libres disponibles hay 9.000 millones de dólares. Y eso, hoy el gobierno ¿sabe para qué lo utiliza? Para bajar el promedio de la deuda bruta. Nada más, es una cuestión especulativa. Bueno, nosotros proponemos que esos 9.000 millones de dólares que se pueden utilizar sean invertidos justamente en dinamizar la industria nacional. ¿Sabe por qué? Porque hasta el momento no vino ninguna gran inversión extranjera con ese volumen a dinamizar la economía nacional en los términos que nuestro pueblo lo necesita. Entonces, ahí hay una parte importante de la plata. Por el otro lado, tenemos la plata que no cobramos, la exoneración impositiva. Yo ahora venía leyendo un estudio, que no es de ningún compañero nuestro, bien podría haber sido, pero son compañeros, son personas de la Universidad de la República, que hace un diagnóstico del endeudamiento del país. Hoy la deuda bruta está en los 53.000 millones de dólares, algo así como el 29% del PBI. Y cuando se analiza este estudio, dice, el problema principal de Uruguay es la plata que no cobra, la resignación tributaria. Y estamos hablando del 6.7% del PBI. Son millones y millones de dólares que el Estado uruguayo deja de cobrar, de recaudar, en esta lógica de la zona franca, de la ley de inversiones, de la ley de forestación, o sea, la ley que rigen el modelo actual. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Revertir esta política de exoneración tributaria y que se empiecen a cobrar los impuestos que a cualquier trabajador le cobran, ¿verdad? Siempre plantea sustituir, digamos, la seducción para las inversiones que implican estas exoneraciones tributarias por una inversión estatal de promoción de la industria. Nosotros no tenemos ningún problema con la inversión extranjera, en la medida que la inversión extranjera venga y cumpla con la legislación laboral, en la medida que la inversión extranjera venga y cumpla con el cuidado del medio ambiente, en la medida que la inversión extranjera venga y pague impuestos. Entonces, cuando se empiezan a afectar estos tres principios esenciales de nuestra soberanía, esa es una inversión que no nos beneficia, ¿verdad? Entonces, ¿qué proponemos? Que esa lógica sea la que no se aplique más. Sí, preservar los recursos naturales, sí, contemplar la normativa laboral y sí pagar impuestos. ¿Esto cómo se hace? Caso a caso. Porque evidentemente hay industrias que pueden ser necesario que se mantenga la exoneración, pero hay otras que no, que es descabellado que sigan gozando de la exoneración. Construir mega estacionamientos en el centro de Montevideo no tiene ninguna lógica que no pague impuestos, ¿verdad? Construir viviendas bajo la ley de vivienda de interés social que no pagan impuestos. Más de 1.000 millones de dólares se dejaron de cobrar por las exoneraciones que gozan. Y sin embargo, esa ley construyó miles de viviendas. Pero resulta que solamente el 17% de esas viviendas fueron adquiridas y están ocupadas por familias. El resto, el 83% de la vivienda construida por esa ley que goza exoneración impositiva, siguen en propiedad de las megas constructores, que las ponen en el mercado en modalidad de alquiler. O sea que reproducen la especulación inmobiliaria, reproducen la renta que nos extorsiona con el precio de alquiler y en definitiva no es ningún beneficio porque no resuelve el problema de la vivienda y tampoco nos pagan impuestos. Entonces, esa es una lógica que nosotros no estamos dispuestos a revertir y que lamentablemente se aplicó hace 12 años atrás, gestada por el Frente Amplio, en este caso de la ley, y que ha sido potenciada evidentemente con este gobierno cuando le hizo otras modificaciones. Sobre la democracia republicana propiamente dicha, ¿tienen alguna diferencia con
lo que sostienen los partidos tradicionales del país e incluso el Frente Amplio? Bueno, ahí me entras en una pregunta que la podríamos conversar un poco más con los compañeros de Unidad Popular Frente Trabajadores, pero en principio todas las organizaciones alentamos a la participación directa de nuestro pueblo, ¿no? En el marco de las elecciones sí, pero también en la toma de decisiones sobre las cuestiones esenciales de nuestro pueblo. Por eso estamos respaldando también el plebiscito de la seguridad social, porque entendemos que la defensa de los intereses populares se tiene que expresar también a partir de la participación directa, y los plebiscitos es un buen camino. ¿El sistema que tenemos actualmente es el óptimo para ustedes o harían algún tipo de modificación? No, evidentemente hay que revisarlo, sí. Que exista la chance de que los organismos internacionales intervengan directamente en las políticas nacionales es un gran problema. Y esto parece un discurso de los 60, pero no. Mirá las cartas de intenciones que firman estos gobiernos hoy para recibir préstamos. Están condicionando la política nacional, por ejemplo en seguridad social, por ejemplo en las políticas educativas. Nadie puede creer de que las grandes reformas que se llevan adelante en este país son por el deseo y la creatividad de unos magos uruguayos. Acá hay condicionamientos extranjeros que sistemáticamente operan, ¿verdad? Entonces, limitar la intervención extranjera es una forma de fortalecer la democracia y la representatividad de nuestro pueblo. Pero eso digamos, es en todo caso un aspecto que puede quedar incrustado en la Constitución o a nivel legislativo. Te estoy preguntando de si crees que el Parlamento, como funciona en este momento, el modelo electoral que tenemos, el sistema presidencialista, ¿es el que, digamos, ustedes prefieren o prefieren otro? No, preferiríamos otro, por supuesto. La representación directa de la gente a través, por ejemplo, de los diputados es uno de los mejores mecanismos que hay. De hecho, la continuidad de existencia del Senado hoy es compleja de fundamentar, la verdad. Al contrario, habría que fortalecer la Cámara de Diputados, sobre todo en los mecanismos, y modificar los mecanismos de acceso de representación, ¿no? Porque, por ejemplo, a las organizaciones pequeñas como la nuestra, a pesar de que tenemos un respaldo de 20.000 votos, no tenemos esa posibilidad de acceder al Parlamento. Entonces, eso hay que reverlo. ¿El Senado lo eliminarías eventualmente? Bueno, fue un tema de discusión en su momento y hubo un consenso en ese sentido. Yo te decía lo de la representatividad. Nosotros tenemos más votos, y tuvimos más votos, que otras listas que incluso hoy están en el Parlamento. Lo que pasa es que desarrollan una ingeniería de votos y de alianzas tan grande que entran por restos mayores de la mano de los grandes candidatos, ¿no? O de las grandes organizaciones. Y sin embargo tienen menos votos que nosotros. Y ese es un ejemplo concreto de la dificultad que tiene la representación hoy en nuestro país. ¿Qué planes tienen desde esta alianza política para la seguridad, por ejemplo? Bueno, la seguridad es un tema bien complejo, ¿no? Y que evidentemente se corresponde a múltiples causas y por lo tanto no hay una sola solución a este problema. Pero nosotros identificamos como 3 elementos. Por un lado, la génesis de la violencia. ¿Cuáles son los elementos que generan la violencia social? Por el otro lado, cómo se contiene la violencia. Y por el otro lado, cómo se soluciona en términos ideales, ¿no? Si arrancás por las causas que generan la violencia, y bueno, en primer término hay que identificar la crisis social y económica que tiene nuestro pueblo. Hay una crisis de valores generalizada y que cuando eso se vincula con una crisis económica se genera la base de la violencia, porque cuando una familia trabajadora no tiene resuelto el problema de la vivienda digna, cuando no tenés resuelto el problema del plato de comida todos los días para la gurizada, cuando no tenés resuelto el problema de la atención de la salud, cuando tenés una emergencia, hay una violencia sistemática de hecho, y que eso genera una base material que habilita la violencia, ¿no? A los hechos concretos. Después vos tenés la represión concreta. Una vez que la persona está empujada hacia el delito, es castigada. Y nosotros identificamos, evidentemente hay que responder al delito y al hecho en concreto, pero no puede ser que la lógica sea la represión sistemática, ¿no? El Frente Amplio desarrolló la política de la saturación de barrio, ¿no? Los medios operativos. Después aprobó la ley de los militares en la zona en la frontera. Después se quitó la posibilidad de la libertad anticipada de los reincidentes. Este gobierno está con el tema de los allanamientos nocturnos. O sea que hay una política inflacionaria, y esto lo acaba de decir el comisionado Petit ayer, ¿no? Tenemos un problema de inflación punitiva permanente y de represión, y no es la solución. Y como otro elemento, bueno, en Uruguay tenemos 15.000 presos. A eso sí que se los violenta los derechos humanos todos los días, ¿no? El hacinamiento, la falta de alimento, la falta de medicamentos, la falta de acceso a las políticas educativas. Entonces, cuando el Estado falla en políticas de rehabilitación y de reinserción, vos estás reproduciendo la misma lógica. Aquella persona que cae en cana por robar un auto y está 7 años en el sistema penitenciario, hace un posgrado de violencia y de crimen.
Y cuando sale, esa persona no tiene ninguna herramienta para transformar sus hábitos de vida y para reinsertarse de otra manera. Entonces, aquí lo estamos condenados a reproducir la lógica. Entonces, nosotros proponemos 3 elementos. En la medida que el Estado desarrolla baterías en materia de vivienda, de trabajo, de alimentación y de salud, vos ahí frenás la base, le quitás la base material. Por el otro lado, la política de rehabilitación y reinserción, que tiene que ir de la mano del Ministerio de Educación, no puede ir de la mano del Ministerio de Defensa y del Interior como rige actualmente. Y como si fuera poco, lo transversal a todo esto es narcotráfico, ¿no? El Uruguay es el paraíso porque tiene fácil la entrada de la droga, tiene fácil la distribución de la droga, tiene amigos en toda la administración del Estado. Y como si fuera poco, tiene el puerto a disposición y tiene el sistema financiero con el secreto bancario para hacer el lavado de dinero que ya todos conocemos. Entonces, si nosotros no le pegamos a eso con contundencia, las demás políticas se van a ver truncadas en algún punto. Bien, estamos hablando con Gonzalo Martínez, que es el candidato a la presidencia de Unidad Popular Frente de los Trabajadores, un partido que es una alianza entre, por lo pronto, 2 partidos políticos ya con mucho tiempo en nuestro sistema político, Unidad Popular y Partido de los Trabajadores, y ahora también con Frente de Trabajadores en Lucha, que es un partido nuevo, ¿no? De reciente creación. Tenemos zona lúdica para Gonzalo. Se llama la República Popular del Uruguay. Imaginemos que el día de mañana una coalición popular, donde están estos 3 partidos, llegan al gobierno. Gonzalo Martínez está al mando ahora de esa nueva República Popular del Uruguay. ¿Cómo sería? ¿Qué cosas tendría y qué cosas no tendría? En esta zona lúdica vamos a proponerle conceptos, ideas, personas, y si están de acuerdo en ese país de izquierda verdadera, tienen que responder adentro. Y si no, tienen que responder afuera. ¿Va? Vamos con el primero. Impuesto a la herencia. Adentro. Impuesto a las jubilaciones. Afuera. Fuerzas Armadas. Adentro. Derecho de los empleados a ocupar su lugar de trabajo. Adentro. Derecho de los empleados a cortar calles para manifestarse. Adentro. TLC con Estados Unidos. Afuera. TLC con China. Afuera. Personas dueñas de más de una casa y que tengan una vivienda vacía. Afuera. Legalización de las drogas. Afuera. Legalización de la prostitución. Afuera. Prohibición a las empresas de hacer la clásica de create una empresa unipersonal y facturame para no ponerte en caja. Si es prohibición, adentro. Si es previsión. Prohibición, dijo. Previsión, perfecto. Sindicato policial. Afuera. Policía. Adentro. Películas basadas en la tragedia de los Andes. Adentro. Un canal estatal con un programa conducido por Jorge Traverso. Adentro. Medios de comunicación privados. Adentro. La sección editorial del diario El País. Por salud, afuera. Mario Vergara como ministro de Economía. Afuera. Daniel Olesker como ministro de Economía. Afuera. Azucena Arbeleche en algún lugar del Estado como La oficina de deuda. Exactamente, que era su cargo de antes. Afuera. Pablo Mieres, así como concepto. Afuera. Relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Afuera. En este momento, afuera. Relaciones diplomáticas con Palestina. Adentro. Israel a secas como concepto. Afuera. Ley de paridad. Adentro. Zonas francas. Afuera. La democracia liberal burguesa. Afuera. La democracia de partido único. Adentro. Bien, Gonzalo Martínez, gracias por estos minutos. Gracias a fáciles. ustedes y alentar a la gente a considerar a nuestro espacio como una opción para octubre, que es donde se define el Parlamento, tal como se dijo acá. La presidencia es en segunda vuelta, o sea que está la posibilidad de votar una opción de izquierda consecuente y también alentar a la gente en estos días finales a firmar por el plebiscito de la Seguridad Social. Gracias.